Adoremos a Dios un momento más. Adoremos a Dios un momento más. Sacrificad lo más importante que tenés hoy en día y en este tiempo, que es el tiempo, la hora, los minutos. No sientas que perdés el tiempo adorando a Dios. Convencete de que estás ganando tiempo adorando a Dios. Estás ganando tiempo. Estás levantándote en guerra contra el enemigo adorando a Dios. No te estás quedando quieto. Iglesia, toma tu lugar. Hermano, toma tu lugar de victoria, de vencedor, de hijo de Dios. Busca la presencia de Dios. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias por lo que vendrá y lo que vas a hacer en esta noche. Yo creo que va a ser una noche de cambio, una noche de sorpresa, pero sobre todas las cosas, una noche de derramamiento del Espíritu Santo. Soy libre, pastor, de hacer... Siempre intento moverme y hacer las cosas que el Espíritu Santo me dice y ser respetuoso con todas las cosas. Y no me gusta hablar o ilusionar a personas a que hagan cosas que Dios no me está diciendo que hagas. Mi familia me conoce, lo temeroso que soy de Dios. Prefiero muchas veces enmudecer que hablar sandeces. Pero Dios está hablando en esta iglesia. Yo quiero que lo observen a ellos, porque Dios va a traer un mover en estos levitas. Va a haber un tiempo que ellos no se van a poder parar acá en el altar. Pero ya se está viendo. El que no se convence y el que no lo ve es porque no está mirando con ojos de fe. Hermanos, hay un derramamiento que está cayendo en este lugar que tenemos que aprovecharlo. Dios, no sé si vieron el título, está trayendo hambre a esta iglesia. Hambre de su presencia a esta iglesia. Dios la está trayendo, yo lo veo, yo lo siento. ¿Saben qué sucede cuando Dios trae hambre a una iglesia? Hay manifestaciones. ¿Y quién puede decir que no las hay? Hubo milagros, hubo sanidades, hubo liberaciones, hubo gente que se reconciliaron aquí adentro, hubo gente que perdonó. ¿Quién puede decir que no está derramando hambre de su presencia en este lugar? Eso es hambre de su presencia, cuando Dios habla antes de hacer su manifestación, para provocarte a buscarlo. Lo único que tenés que hacer es buscarlo. Entonces, todo está en vos. Es tu tiempo con Dios. ¿Tenés una necesidad? Búscalo. ¿Estás pasando hambre físico, que es una necesidad? Búscalo. ¿Estás pasando hambre espiritual?
Buscad de Dios. Yo puedo sentir que el Espíritu Santo recorre este lugar. Él mira los corazones. ¿Quién tiene hambre de Dios? ¿Quién tiene hambre de Dios? El Espíritu Santo se va a derramar. Se va a derramar y no es para convencer, porque yo estoy convencido. Yo creo lo que estoy diciendo. No precisa convencerme nadie de lo que voy diciendo y lo que voy a decir y lo que voy a hacer en esta noche en el nombre de Jesús. Yo creo que el Espíritu Santo se va a derramar y ya está tocando personas. Así que, hermanos, es tu tiempo con Dios. Y acordate lo que te dije al principio. Mirá a estos levitas. Todos están pasando por pruebas diferentes. Los conocemos. Pero están ahí alabando a Dios. A pesar de sus sufrimientos y dolores. Busca de Dios y Dios saciará tu hambre, sea físico o sea espiritual. Declaro que en este día vas a ser lleno del Espíritu Santo y las necesidades se apartarán de ti. En cuanto tu corazón sea propicio a Dios, esta noche vas a recibir lo que viniste a buscar, si lo buscas con fe. La gloria sea para ti, Señor. Amén. Gracias. Es impresionante, se pueden sentar. Muchísimas gracias. Si quieren seguir parados, sigan parados. No hay drama. Es impresionante lo que se está viviendo en esta iglesia. Hay algunas personas que yo no las conozco por la forma de reaccionar que tienen hoy. Y hay algunos que los conozco hace tiempo, hay otros que no. Pero lo que están viviendo es manifestación del Espíritu Santo. Es el hambre que Dios está trayendo a este lugar. El título de la prédica es Hambre, no sé si ya está. ¿Qué te trae a la memoria la palabra hambre? No es una palabra muy buena para muchos o para todos, pero sí es una palabra que ha transformado a muchos, y no sé si a todos. En lo físico, que sería la necesidad natural, o en lo espiritual, pero el hambre ha cambiado a muchos. Y aquel lector de la Escritura sabe que Dios usó el hambre muchas veces, muchas veces. Deuteronomio habla mucho de esas transformaciones que nosotros necesitamos pasar y muchas veces nos lleva a padecer hambre físico para provocar el hambre espiritual. Tal vez lo que te está pasando hoy es producto de la necesidad que Dios te hace pasar para que lo busques a Él. Con un hambre natural, Dios quiere provocar hambre espiritual. Somos hijos de Dios. Cada vez que sufrimos, ¿a quién tenemos que buscar? A Dios. Por eso tal vez Dios trae aflicciones a nuestras vidas para hacernos acordar que Él es Dios, Él es nuestro sustento. Si nosotros repetiríamos lentamente, ahí donde estamos sentados, las canciones que cantamos, nos exhortan. ¿Cómo no decirte que no te amo o que te amo? Léalan, o si la tienen escrita en un papel, van a ver lo que cantamos. Y si lo sostenemos en el tiempo, o si seguimos creyendo no, ni más nos sentemos en la silla. Ese es nuestro Dios. El hambre, ¿quién pasó hambre? Perdón si incomoda la situación, la pregunta. ¿Quién pasó hambre? Hambre físico, ¿no? Yo llegué a hacer hasta fideo frito. Lo único que había. Era lo único que había. Y queda rico. Pero
te hace reflexionar, pasar necesidades extremas. No es bueno, pero muchas veces sin esas necesidades no cambiamos. No cambiamos. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos prometido que vamos a cambiar y no cambiamos? Si no viene algo violento, algo que haga ver nuestra necesidad, no cambiamos y no vemos la necesidad de cambiar. Pero cuando Dios se mete con sus hijos, porque Él tiene la autoridad para hacerlo, somos sus hijos. Dios dice que castiga a su hijo o disciplina a su hijo como el padre disciplina a su propio hijo natural. Él hace lo mismo. No nos podríamos sorprender por qué esta situación a mí. Pero sin embargo, muchas veces nos asombramos. La palabra hambre puede ser que para muchos traiga dolor por tiempos vividos, tristeza, humillación, trastorno, porque hemos pasado hambre o tal vez vimos pasar a nuestros hijos hambre. Puede ser una palabra dolorosa para muchos y por ahí para el que la esté viviendo hoy es una palabra que aún no la comprende y por qué Dios deja que esto me alcance y no lo entiende. Y no reflexiona o reflexiona, pero reniega con Dios. Yo sé que todos sabemos qué significa hambre, pero voy a ilustrar una leve definición. Ganas de comer, dice sí, pero hambre no es solo ganas de comer, eso sería apetito. Hambre ya es una necesidad de comer, casi nunca controlada. Eso es hambre. El hambre es una gana de comer casi nunca controlada. Tenés hambre. Hay gente que roba por hambre, ¿no? ¿Conocen? Entonces, casi nunca controlada y nunca medís lo que haces por el hambre. Y si yo dije al principio, Dios está trayendo hambre espiritual a este lugar, si lo llevamos al mismo plano, que no debería ser controlada. Si vos sentís hablar en lenguas, hablá. Si vos sentís algo bueno, como le dice el pastor casi siempre a la mayoría que le van a consultar, siento de orar por esa persona, anda. O le dijo, nunca abres, ¿no? Cuando Dios trae hambre espiritual a la iglesia, lo que te venga al corazón, si es bueno, hacelo. Si Dios te está diciendo, arrodillate en el altar, hacelo. No rechaces el hambre espiritual que Dios está trayendo a esta iglesia. ¿A cuántos le habló Dios sobre ciertas cosas y no levante las manos? Y no la hicieron. Entre ellos yo. Y no la hicieron. Dios me está despertando en mi interior un hambre por su presencia y yo, por vergüenza, lo resisto, lo niego. El hambre físico no nos cuesta demostrarlo. Es más, muchas veces digo, ¿qué hambre tengo? ¿O no? Cuando hacemos los choripanes, los varones allá afuera, queremos salir corriendo. Aunque esta que pasó en la reunión de varones estuvo hermosísima. La verdad que a mí me impactó mucho lo que está trayendo Dios. Iglesia, es verdad. Está trayendo algo poderoso Dios a este lugar. Y es hambre. Y si el hambre se resiste, es resistir al Espíritu Santo. Si el hambre espiritual se resiste, es resistir al Espíritu Santo. Si Dios te dice que hagas algo, si Dios te dice hoy es tu tiempo de altar, es tu tiempo de altar. ¿Qué tiene de malo? Si en la calle cuando viene algo o por natural nos viene una bronca, reaccionamos y no le ponemos freno. Cuando tenemos hambre físico lo decimos y no nos da vergüenza. ¿Por qué nos da vergüenza decir que tenemos hambre espiritual? Y esta frase me hace acordar a una persona, no sé si vino, del módulo 3, lo estoy mirando a ver si lo encuentro, no vino, del módulo 3, que se acercó y me dijo, después de una oración de sanidad, y me dijo, tengo hambre de Dios. No sé qué me pasa, dice, no lo puedo entender. Tengo hambre de Dios. ¿Qué hago? Dice. Búscalo. Pero me asombró eso. Me asombró. Y yo creo que a todos Dios le está derramando esa necesidad
más en este siglo, urgente de su presencia, hambre de su presencia. Esta noche Dios le va a hablar al corazón y espero que sean obedientes a lo que el Espíritu Santo le dice y no rechacen lo que Él le dice. Porque Dios quiere despertar un hambre por su presencia. A nosotros no nos cuesta nada demostrar el hambre físico, ni decirlo. Y ni siquiera nos molesta que otros se den cuenta que tenemos hambre físico. No nos cuesta y no nos molesta. Che, este tiene hambre. Pero el hambre espiritual, ¿por qué nos cuesta mostrarlo? ¿Nos avergonzamos de eso? Tengo una gana de que me oren. Tengo una gana de decirle al hermano que venga a mi casa a orar por mi familia. Quiero el derramamiento del Espíritu Santo. Tengo una necesidad de hablar en lengua, pero no busco, no oro. ¿Por qué nos cuesta demostrar el hambre espiritual? Y lo natural no nos cuesta nada hacerlo, ni buscarlo. Yo te animo, iglesia, que en esta noche, cuando venga, que ya está el hambre instalado en este lugar, por eso están sucediendo las cosas alrededor de esta iglesia que están pasando. Yo soy un hombre de analizar mucho, me gusta ver mucho lo que rodea la situación de los lugares donde estamos. Y yo veo la mano de Dios en este lugar. Todo lo que rodea, todo lo que ustedes están viendo, los terrenos, los pilares, el piso, eso es la mano de Dios. Eso es hambre por su presencia. Porque Dios quiere venir a nuestras vidas para llevarnos a más. El hambre físico te puede traer a tu vida miseria, carencia, debilitamiento, adormecimiento y finalmente la muerte para el que sigue pasando hambre físico. ¿Saben que es igual en lo espiritual? Es igual. ¿Puede ser que haya un muerto espiritual acá adentro? No digo que levanten la mano, pero si sos, aprovecha esta noche porque Dios es el Dios de la resurrección. Él es el Dios de los espíritus, dice la palabra también. Por eso dije, es difícil muchas veces mostrar, porque si Dios te dice en esta noche, pasa adelante porque necesitas vida espiritual, hacelo. O si se llega a decir, pasa adelante porque yo estoy en esa aflicción física, hacelo. Buscá de Dios, demostrá el hambre que tenés. Las canciones que cantamos, hagámosla realidad mucho más que cantarlas. Vivirlas, hacerlas, cumplirlas, ejecutarlas, principalmente en nuestras vidas. Yo sé que Dios está trayendo hambre espiritual a este lugar, por lo que le dije al principio. En todos los lugares donde se empezó a vivir un avivamiento, empezaron a haber milagros. ¿En qué lugar donde Jesús fue no hubo milagros? A ver quién puede levantar la mano que sabe. En todos los lugares. Dios con sus manifestaciones, Jesús con sus manifestaciones y milagros, despertaba el hambre por Él, para seguirlo. Para otros se confundían y iban por la comida, los panes y los peces. Pero los que eran espiritual y lo entendieran, lo seguían por Él, por hambre espiritual. Y lo siguieron hasta la muerte y tuvieron muertes horribles. Pero esa hambre no cesó ni con la muerte. Pero fueron gente victoriosas, ¿o no? Hoy en día estamos rodeados de personas que buscan de Dios y tal vez están peor que vos. Y vos por ahí decís, ¿cómo puede ser? Y yo estoy mejor y no me esfuerzo. Buscá de Dios en esta noche, porque Él, si trae hambre, solo Él la puede aplacar. Es como tener hambre de comer pollo y te querés saciar con carne. Comé pollo. Comé pollo, ¿qué va a andar con vuelta? Si tenés hambre espiritual, buscá de lo espiritual. ¿Cuál es la vergüenza?
El Espíritu de Dios está trayendo hambre a este lugar. Ahora sí, vamos a la palabra. Contó cuenta de que subí yo, ¿no? No. Ahí está Peter, el terror Peter ya, ¿eh? Es el terror de los predicadores. Génesis 12, 1, 2, 3 y 4. Yo quiero hablar del hambre físico y del hambre espiritual y cómo Dios viene siempre hablando con anticipación. Espero ser entendido en esto y que lo entiendan sobre todas las cosas. En Génesis 12, 1, 2, 3 y 4, dice, pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldijesen. Y serán bendición y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y Abraham, yo no voy a leer el 4, pero yo siempre puse, Abraham se fue, es decir, hizo caso. Pero ¿qué hizo Dios primero ahí ya en esos versículos? Es como recién le decía yo con respecto a Jesús. Jesús hacía manifestaciones. Jesús decía las promesas, recordaba las promesas, hacía milagros, sanaba enfermos para despertar el hambre. Y Dios le dice a Abraham, y no le dice poca cosa, que lo que leímos recién. Mirá si a vos Dios te dice, a ti te daré las naciones, en persona, a vos, individual. Te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Te engrandeceré tu nombre, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te lo dice a vos en persona, no a Abraham, aunque en realidad te lo dijo a vos también. Eso, ¿sabés para qué es? Para despertar hambre. Entonces te sigo. Es como Jesús, lo mismo. Sígueme y te haré pescador de hombres, te sigo. Siempre tiró una frase que motivaba al otro que tomara una decisión. Y acá Dios le dice esas palabras a Abraham, y por hambre espiritual, Abraham lo sigue. Y en el versículo 12, 10, 11 y 12 y 13, ahí viene el hambre físico sobre la vida de Abraham, que dice, hubo hambre entonces en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya, y viva mi alma a causa tuya. El hambre físico, ¿qué provocó ya en Abraham? Mentiras, dudas, temor. Descendió a Egipto. ¿Qué provoca la necesidad en vos? Es para que te analices, nada más, no vas a estar respondiendo. Pero ¿qué provoca la necesidad en vos? ¿Mentís? ¿Dudás? ¿Tenés miedo? ¿Vieron que yo le leí recién todo lo que le prometió Dios a Abraham? Eso desapareció cuando vino el hambre físico, la necesidad. Las promesas espirituales desaparecieron cuando vino el hambre físico. ¿Es así en nosotros también? ¿O nos sostenemos en la necesidad? No, si Dios me prometió. Por ahí al principio sonaba lindo, pero a mí me exhorta. Siempre lo que hablo, digo y predico, a mí me exhorta primero. Y Dios me exhortaba a eso. Cuando viene la necesidad, Eduardo,
¿Te mantenés? Porque yo te prometí, y Dios a mí me prometió cosas, me mostró cosas, me dio cosas, me abrió puertas. Sin embargo, cuando viene una necesidad física, que es el hambre físico, vino a Abraham y ella mintió y le dijo a la esposa, mentí vos también. ¿Somos así nosotros? Cuando viene necesidad, si está en nuestras manos el recurso de mejor ganancia, mentimos y negamos tremenda promesa que Dios nos dio. Y en el versículo 12, 18 y 19, que para mí es algo vergonzoso, ahora pues, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? El Faraón exhorta a un hijo de Dios. El mundo exhorta a un hijo de Dios. Te han dicho a vos, che, pero vos sos cristiano, ¿qué estás haciendo? ¿Puede ser eso posible? El Faraón exhortó a Abraham. ¿Qué es esto que hiciste? ¿No nos ha pasado a nosotros? Che, vos no sos cristiano, ¿por qué estás haciendo esto? Che, no se dice eso, no se habla. Sin embargo, es la parte más vergonzosa, porque yo he visto a gente del mundo pararse y con autoridad, como el Faraón, delante de cristianos y los avergonzaba. Cuando Dios está contigo. Y lo mismo que hizo el Faraón le está pasando hoy en día a muchos cristianos. Porque cuando viene el hambre o la necesidad, agarran los recursos que más a la mano tienen y no agarran el recurso que solo el cristiano debería tener, solo a Dios. El todo del hombre es adorar a Dios, dice una parte de la Escritura. Nuestra naturaleza sería adorar a Dios sin importar qué. Sin importar qué nos suceda, no es condicionante la adoración a Dios. No puede ser, te voy a adorar si me bendecís, si me va bien en la vida, si mi hijo sale de las drogas te voy a adorar. No, te adoro a pesar de. Te exaltaré, aunque hoy esté viviendo en pobreza, porque vos me vas a levantar. Es tu promesa. La promesa, el que cree y tiene fe, lo que declaró Abraham, es para vos. Engrandeceré tu nombre y tus generaciones, dice, poseerán la tierra. ¿Sabía que todas las acciones que hacemos, y yo sé que sí, la están viendo nuestros hijos? Cuando Abraham y Sara mentían, cuando entraban a Egipto, lo estaban viendo todos los que estaban con él. Si se dio cuenta un faraón, ¿quién no se va a dar cuenta de lo demás? Pero, ¿qué es el testimonio que estamos dejando para nuestros hijos en momentos de hambre? Esa acción va a tomar tu hijo también cuando él padezca. Si en tu necesidad vos buscás a Dios, Él va a hacer lo mismo en la suya. Porque te vio a vos. Y Dios es fiel. Y Dios responde. Uno de los testimonios más fuertes que marcaron mi vida fue cuando yo entré bien vestido de negro y heavy metal a la habitación de mi viejo y lo encontré a mi viejo adorando a Dios solo y orando por los 12 hijos que tiene. Me senté detrás de él y me largué a llorar. 78 años. Ya con eso
y no la estaba pasando bien él. No la estaba pasando bien. Era el único prácticamente cristiano en la familia. Y viejo. Y eso ya me marcó. Entonces yo hago lo mismo para con mi familia. Siempre estoy orando por mis dos hijas. Siempre. Estén bien o estoy mal. Me muevo a lo Job. No importa. Y muchas veces yo estoy mal. Con mi esposa estamos mal. Pero el nombre de ellos no se va a salir de mi boca. Dios bendícelo, Dios cúbrelo, Dios protégelo. Y Dios me ve en mi aflicción, que busco de lo espiritual y me sacia. Porque realmente sacamos fuerza con mi esposa de donde no tenemos. Y ese es Dios, porque Dios dice que yo doy fuerza al que no la tiene. Si uno se pone a analizar cómo sale de las cosas, de problemas, no le queda otra que reconocer que Él estuvo obrando. Ojalá no sea duro nuestro corazón para con eso también. Y ojalá no te esté exhortando un faraón o no te esté exhortando alguien del mundo por tu forma de ser, sino que esté diciendo, quiero adorar al Dios que vos adorás. Porque me hicieron lo mismo que a vos y yo no reaccioné como vos. Yo hice mucho daño. Y el hambre físico hace mucho daño, no solo al que lo vive, sino a los que lo rodean. Por eso hay gente que por hambre roba y hace daño a otro. Por hambre miente y hace daño a otro. Por hambre se cierra. Acuérdense que Jesús multiplicó los panes y los peces. Ese es Dios, proveedor también. No hay forma de escaparse de Dios. No tenemos pretextos para decir, en esto no puede estar Dios. En la oscuridad está Dios. Hay una parte de un salmo, no me acuerdo ahora, Génesis, Éxodo, que Dios llama, a mí me asombró, y me gusta repetirlo siempre cuando estoy mal. No me acuerdo del versículo, me lo voy a guardar para mí. Pero dice, Dios llamó a Moisés a la oscuridad. Hermanos, te puede estar llamando Dios a la oscuridad, pero tranquilo que ahí está Dios. En la oscuridad reina Dios también. No hay lugar donde Dios no reine. ¿Cuál es el temor? La palabra hambre es un recurso que Dios ha usado 145 veces. 145 veces. 146. Ahora. 147 mañana. La va a seguir usando Dios. Y más con los hijos. Mucho más. ¿Qué estás haciendo o qué pensás hacer con el hambre que vos ves y es evidente que está pasando en este lugar? Es una locura lo que está pasando en este lugar. Yo no entiendo cómo no se desata más. Yo quería que ahora se iba, perdón por la palabra, pero desmadrar todo acá. Es decir, sentía en mi corazón, sentía un fuego en el pecho. Me daba ganas de volver, yo también en el sentido, ahí estoy yo. Porque me daba ganas de hacer otras cosas que el Espíritu Santo lo ponía en mí. Y lo estoy diciendo lo que viví recién ahora. Eso es rechazar el hambre de Dios. Lo que yo hice es rechazar el hambre de Dios. Es sutil, acuérdense, es sutil el Espíritu Santo, no es violento. ¿Qué estás haciendo con el hambre que Dios está trayendo a este lugar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te está haciendo hacer el hambre físico? Lo que vos buscás y cómo lo buscás demuestra si es que es hambre físico o hambre espiritual. Lo que buscás y cómo lo buscás demuestra si es hambre físico o hambre espiritual. Pero ¿sabés qué? Vos podés ser ejemplo en las dos cosas. Nosotros podemos ser de ejemplo en el hambre físico y en el hambre espiritual. Si somos íntegros, no importa lo que vengan,
yo voy a ser cristiano y de testimonio pase hambre físico o pase hambre espiritual. Esteban, antes de que lo apedrearan, ¿qué necesidades tenía? Todas. De que alguien lo perdonara, que no lo apiedraran, que le tuvieran piedad, misericordia. Nadie le tuvo nada de eso. Murió igual apiedrado. Pero cambió su palabra, cambió su boca, dejó de testificar a Dios. No, prefirió morir apiedrado físicamente y revivir espiritualmente para toda la eternidad con Cristo. Lo que estoy dando es un ejemplo muy grande, pero te digo y te suelto que vos podés ser de ejemplo en las dos cosas. No es porque hoy estás pasando hambre, no podés comportarte espiritualmente. Y el hambre espiritual puede saciarlo solamente Dios. Vamos a Génesis 26, 9, 1, 9, del 1 al 9. Yo le decía recién con respecto a las reacciones de Abraham, y acá está la reacción de Isaac, su hijo, que hizo exactamente lo mismo, un calco, cuando vino el hambre. Pero Dios también hizo exactamente lo mismo antes que viniera el hambre. Le soltó las promesas de nuevo. ¿Nosotros qué hacemos antes de empezar la palabra de Dios? Alabamos a Dios. Y en la alabanza que dice, habla de las maravillas de Dios, de las glorias de Dios, lo que Dios hace. Se suelta que hay sanidad de enfermos y demás. Es decir, Dios ya te está seduciendo antes de empezar. Génesis 26, del 1 al 9. Después hubo hambre. Y le recuerdo, Dios la habló antes. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelec, rey filisteo, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en esta tierra que yo te diré, lo mismo prácticamente, un calco, y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y ahí empiezan las promesas, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y te confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. De nuevo Dios recordando, no promesas chicas, promesas gloriosas de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Se lo recordó al Hijo. Dios le habló antes para provocar hambre espiritual. Hacelo por esto, como diciendo, hacelo por esto. Es como cuando vos le prometés a tu hijo algo, haz esto, te doy un chupetín, yo qué sé, para que lo haga con ganas, lo haga rápido, o te doy la tablet, te doy el teléfono, le das algo que él diga, bueno, lo voy a hacer porque hay una promesa, lo voy a hacer porque dijo que me va a dar tal cosa. Y Dios promete mucho más que un teléfono y una tablet o un chupetín, mucho más. Dios te da la posibilidad de afectar generaciones después de que vos no estés en esta tierra. Dios le habló antes. Y ahora vamos al 6, 7. Y habitó pues, en el mismo que estábamos leyendo, versículos 6 y 7, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Esto es hambre físico. De nuevo igual que el padre. Hubo una promesa grandísima de parte de Dios. Tremenda. Es la promesa que hoy mantiene firme prácticamente todas las bases de la iglesia. Todas las bases de la iglesia.
¿Y qué hizo Isaac? Lo mismo que el padre. Mintió, tuvo miedo por morir y se pusieron en pacto con la esposa para mentir juntos y decirle que son mi hermana. Lo mismo que el padre. ¿Será que lo vio? No creo que lo vio. Pero acordate que lo que vos estás haciendo hoy en Dios lo va a hacer tu generación, lo van a hacer tus hijos. Por eso vale la pena esforzarte por buscar a Dios en este tiempo. ¿Dónde te está llevando el hambre físico? ¿Dónde te está llevando la necesidad que hoy estás pasando? ¿Qué estás haciendo con la necesidad? ¿O qué te lleva a hacer la necesidad que hoy estás pasando? Eso mismo van a ser tus hijos. Si esta necesidad vos la estás llevando a los pies de Cristo, sin duda vas a afectar. Sin duda Dios va a venir sobre tus vidas. Sin duda Dios va a saciar esa sed espiritual. Yo quiero que vayamos a uno de los últimos ejemplos, que es Génesis 41. ¿Se acuerdan de José? Y que José fue llevado y sacado de la cárcel para darle la interpretación al faraón. Que en Génesis 41:14 dice: envió Faraón. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y se mudó de sus vestidos y vino a Faraón. Y este es el comienzo, este versículo es el comienzo de la interpretación del Faraón a través de José. ¿De dónde lo sacaron? De la cárcel. ¿Dejó de ser testimonio él en la cárcel? ¿En aflicción? ¿En pruebas? ¿En necesidad? ¿En hambre físico? ¿Dejó de ser José testimonio de lo que es adorar a Dios a pesar de? No, nunca. Fue sacado de la cárcel para que interpretara un sueño de hambre que venía de 7 años a esa tierra. Y no solo me asombra el testimonio de José, que se mantuvo, porque hermanos hay que mantenerse, hay traición familiar ahí, hay traición familiar, los hermanos lo vendieron. No es que él estaba re bien en la cárcel. Muchos se leen la interpretación, pero no se leen los contextos o no se ponen a estudiar los conceptos panorámicos de esto. Pero él le habían hecho todas. Por ahí la que te hicieron a vos y un poco más aún. Estaba en la cárcel del enemigo, no en la cárcel de su propia nación. De ahí fue sacado. Y le es llamado para interpretar un sueño de la nación enemiga también, no de su nación. Un montón de puntos que uno dice, quiero ser como José, o esforzarme como José. Dios lo saca en realidad de la cárcel por su testimonio. Y lo que también me asombra, que trasciende a los cristianos de hoy en día, a todos, es impresionante, la obediencia. Es Génesis 41:37, que es la acción del faraón. ¿Cuál es la acción del faraón cuando escucha la interpretación del sueño, hermano? El que se acuerda, ¿cuál es la acción del faraón? El asunto, dice en Génesis 41:37, el asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos, el 38. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? E hizo tal cual como le fue interpretado. A nosotros Dios nos revela cosas y hacemos tal cual como Dios nos revela. El faraón se somete a la interpretación de un hijo de Dios, del sueño, y lo hace tal cual. Y reconoce, en este hombre está el Espíritu de Dios. Afuera está lleno de faraones, hermano, lleno de faraones, esperando que nosotros vayamos y le digamos, ¿sabés cómo tenés que pasar este tiempo de necesidad?
y le presentemos al Dios y ellos puedan decir, este es un cristiano. Y no que el faraón mismo nos exhorte como en los tiempos anteriores que leímos recién. ¿Por qué me hiciste esto? Acá este faraón dijo, ¿en quién podemos encontrar otro hombre que esté el Espíritu de Dios sobre él? Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar a pesar de, lean la vida que tuvo José. Hasta tentaciones sexuales hubo, pero Dios prosperaba todo lo que él tocaba, estando esclavo en una nación enemiga. Josué revela el sueño, Faraón lo hace tal cual le fue revelado y no afecta a un hombre, afecta a toda una nación. Para eso fuimos llamados los hijos de Dios, para afectar naciones. Tal vez uno sueña a lo grande de acá arriba, pero les digo, mi sueño es mucho más chico que el de Dios. Dios tiene intenciones grandes con su iglesia. No tiene intenciones de chiquitaje. Hasta un lugar para tu presencia, puedo decir con seguridad, no es el sueño de Dios. Este es el principio. Dios tiene sueños grandes para un lugar para su presencia. Por el mismo título nomás, como quieras ponerle, porque es un lugar para su presencia. Para expandir, para agrandar, para que Dios nos exalte y agrande nuestro nombre, como dice, y las promesas de Abraham e Isaac. Tenemos que tener hambre de su presencia espiritual, a pesar de. Yo sé que todos estamos viviendo necesidades, más en esta época, pero Dios va a traer renuevo y descanso para esta iglesia. Renuevo y descanso para los hijos de Dios, los que tienen hambre espiritual, los que tienen hambre a pesar de su necesidad física. ¿Vos crees que José no tenía miedo, bronca o tristeza por lo que le hicieron los hermanos? Sin embargo, él creyó, esperó, mientras obraba. ¿Dónde te está llevando el hambre que Dios está trayendo a tu vida, hermano? Cualquiera de los dos que sean. No estoy hablando solo de hambre espiritual. ¿A dónde te está llevando la necesidad que Dios está trayendo a tu vida? Porque Dios está trayendo necesidad espiritual y necesidad física. Cualquiera que sea la necesidad física, Dios la está trayendo. Yo te puedo asegurar que Dios lo está trayendo. Todo lo que me pasó a mi vida, si yo meditaba en frío después, era Dios. Dios en la mano del faraón, Dios en lo que tú quieras. Lee la Escritura y vas a ver que Dios se mueve a través de los reyes, de los presidentes, del municipio, de lo que vos quieras. Pero Dios precisa que sus hijos le crean a pesar de, que sigan teniendo hambre de su palabra, de su presencia, a pesar de. Yo declaro y te declaro en esta noche que Dios te va a recordar lo que te prometió para que vuelva a despertar esa hambre. Porque Dios te prometió algo individualmente para que esa hambre se despierte, para que esa necesidad de la presencia de Dios se despierte. Dios es un Dios de promesas. Es un Dios de promesas. Él las cumple además. No solo promete, Él es el Dios que cumple las promesas. Él es el Dios que termina las obras. Si me pongo a enumerar todas las cualidades de Dios, no tenemos ni siquiera por qué dudar cuando Dios nos dice algo, sino pararnos y decir, aquí estoy, Señor, porque sé que a pesar de lo que me rodee, vos vas a cumplir tu palabra en mi vida. Y en mi generación, nosotros somos cristianos y nuestra gran comisión es exaltar a Jesús. Nuestra gran comisión, única comisión, sin importar lo que padezcamos, es exaltar a Jesús. No importa lo que estemos viviendo, la gloria de Jesús. Eso quiere provocar Dios en nuestras vidas.
Y para cerrar, si quiere ir pasando, señor Mr. Peter, Juan 6, 55, 58. Juan 6, 55, 58. Y esto lo dijo Jesús. Para el hambre espiritual hay un solo y verdadero alimento, Jesús. Te invito a saciar el hambre de la presencia de Dios con Jesús. Así como dijo Job en sus peores circunstancias, Dios dio, Dios quitó. Alabado, exaltado sea Dios. Y grande que fue su prueba. Jesús dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús es tu verdadera comida. Tal vez nos está faltando alimentarnos bien de Él. Él es el que va a saciar tu hambre, hermano. Él es el que va a saciar tu sed. Pero Él es el que trae el hambre a esta iglesia. Porque Él quiere provocar que vos lo quieras, que vos lo busques. Él es el que está provocando esto que está pasando en este lugar. Porque quiere que lo busques. Él es la verdadera comida. Te vas a cansar de comer físicamente cosas, sentimentalmente, almáticamente cosas que no te van a saciar hasta que vengas a saciarte de lo que es verdaderamente alimento para los hijos de Dios. No hay dos alimentos para los hijos de Dios, hay uno solo. Es Jesucristo, es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Esa es la comida que a vos te va a dar fuerzas. Si seguís buscando en otro lado, cuando tenés necesidad espiritual o física, vas a seguir y vas a seguir con hambre. ¿Cuántos años tuvo el pueblo de Israel en el desierto hasta que aprendió que ya no sos más esclavo? 40 años, hermano. 40 años para aprender que ya no sos más esclavo. Sin embargo, en las primeras instancias ya se estaban extrañando las comidas de Egipto. ¿Estás extrañando algo del mundo? ¿Estás extrañando moverte y comportarte, escuchar, hacer, dirigirte, reaccionar como antes lo hacía? Yo antes también era una persona bastante... Me tocaban y ya reaccionaba. Enseguida nomás. Pero ¿saben qué? Esto es mucho mejor. Lo digo desde mi testimonio. Esto es mucho mejor. Para mi vida es mucho mejor. He ganado más batallas levantando las manos al cielo que cerrando los puños. Y voy a seguir ganando. ¿Se pueden poner de pie? Las promesas que Dios le soltó a Abraham, la que le soltó a Isaac, las promesas que Jesucristo hacía delante de sus discípulos, las manifestaciones que Él hacía, eran para despertar el hambre de seguirlo, hambre espiritual. Jesús siempre se manifestó contra las necesidades físicas, pero no todos en lo que Dios y Jesús se manifestó en lo físico lo siguieron, porque los milagros no son salvación. Los milagros no son salvación. Hasta el hablar en lengua te podría decir, no es salvación. Con eso Dios quiere provocar que vos busques de la presencia de Dios, que vos te sacies del hambre que tenés de Dios. Y si no tenés hambre de Dios, pedile a Dios, tráeme hambre de tu presencia, Señor. Necesito que cambies el hambre físico que tengo por hambre espiritual. Estoy cansado de vivir buscando saciar mi alma, que me dura 2 días, 3 días y ya se me acaba. Jesús le dijo a la mujer del pozo, si tomares de esta agua no tendrás sed jamás.
Jamás, dijo Dios. No dijo 2 días, 3 días, jamás. ¿Por cuánto tiempo te saca la sed el agua natural? Es incomparable. Dios está trayendo a esta iglesia hambre espiritual. Y yo te invito a buscar de Dios y a venir al altar por tu alimento, a demostrar sin vergüenza que Dios es lo que necesitas, que la vida, que la palabra, que lo que la palabra te demuestra y te dijo, lo que Dios te prometió, es lo que hoy más estás necesitando. Demostrarle a Dios que tenés hambre de su presencia, a pesar de la necesidad que hoy estás viviendo, porque sé que estás pasando necesidad, pero tu necesidad se acaba delante de la presencia de Dios, buscando a Dios. Eso que te está sucediendo es lo que Dios está trayendo para que lo busques. Acordate que al pueblo de Israel Dios lo hizo pasar por hambre infinidades de veces para que buscaran su presencia, para que intentaran saciarse del alimento verdadero que nunca más le iba a hacer perder las fuerzas. En el desierto a ellos no se le envejecieron los calzados. En el desierto la ropa no se le deterioraba. Hermanos, ese es Dios. Y esa es el hambre que tenemos que tener de su presencia. Y ese es el resultado de saciarnos de la presencia de Dios. Tenés que cansarte, tenés que renunciar al estar acostumbrado a vivir con hambre física. Dios puede cortar esta misma noche lo que te está pasando. Esta misma noche se puede acabar la necesidad que estás viviendo. Pero si ni siquiera con necesidades físicas Dios te puede hacer buscar de su presencia, ¿qué lo hará? ¿Qué lo hará? Si Dios ya te prometió infinidades de cosas y muchas veces eso no te trae a la presencia de Dios. Dios está tocando tu vida. Dios te está llamando. No rechaces el hambre que trae el Espíritu Santo, el hambre que está trayendo el Espíritu Santo a esta iglesia para buscar de su presencia. No te des el lujo, porque los tiempos de Dios también van corriendo, van pasando. Este río pasa por este lugar, este río pasa por este lugar. No todos los días va a ser igual. Este río ya está pasando. Es tiempo del aquí y el ahora con Dios. Es tiempo de tomar una decisión y decirle a Dios: despierta el hambre por tu presencia en mi corazón. Despierta el hambre por la necesidad que tengo de verte, de oírte, de que en mis oídos retumben tus promesas. Despierta el hambre para conocer mi identidad y buscarte, no porque necesito que me ayudes, sino porque reconozco que eres Dios. Tú eres mi alimento necesario, tú eres lo que necesito. El hambre marca y es señal de que te está faltando un alimento necesario. Por eso Dios trae hambre espiritual, para que te des cuenta que hay un alimento que te está faltando. Es la presencia de Dios, es la búsqueda constante de su presencia, porque en este lugar Dios va a despertar un mover que solo lo van a sentir los que se alimentan de la presencia de Dios, porque los demás van a ser testigos. Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar, Señor. Empieza, Señor, a descender sobre las almas, a descender sobre las necesidades. Declaro en este momento
que el Espíritu Santo empieza a liberar, empieza a romper, empieza a cortar necesidades físicas, a romper y a desatar enfermedades generacionales desatadas sobre muchos. Dios empieza a cortar tiempos de maldición en tu vida porque vos buscás de la presencia de Dios. Dios quiere determinarte. Dios quiere decir, ahí, en un lugar para su presencia, está mi pueblo. ¿Cómo no voy a descender a este lugar si Dios está en este lugar? Si en este lugar me están buscando, ¿cómo no voy a descender? Si en este lugar hay hambre de mi presencia, ¿cómo no voy a descender? Dios en este momento va a descender, va a tocar tu vida. Dios va a marcar tu vida. Hay muchos en este lugar que necesitan sentir, y muchos por primera vez, la presencia de Dios. Si tenés necesidad de hablar en lenguas, hacelo, porque ese es Dios inspirando tu espíritu a hablarle, a decirle lo que estás viviendo. Espíritu Santo de Dios, desciende, ministra, sacia el hambre, Señor. Sacia el hambre, Señor. Llena este lugar de tu presencia para que ese hambre aumente, para que esa necesidad de tu presencia aumente más y más, hasta que no podamos soportar la presencia de tu vida en este lugar. Como en el aposento alto, que cada uno de los que estaban ahí, todos fueron llenos de la presencia de Dios, porque había un pensamiento unánime. Busquemos de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Bendito Dios.